Bueno, hoy vamos a resolver una tarea sobre ángulos que me pidió una alumna eh, y vamos a estar repasando qué tipos de ángulos hay y cómo serían, ¿bien? Bueno, la tarea me la mandó en foto, por eso se ve así, o sea, cuando la imprimí quedó con el fondo gris, así que voy a leer los enunciados por si no se ven bien. En el primer ejercicio dice: busquen en el rectángulo ABCD, este rectángulo que está dibujado acá, ABCD, de la figura los siguientes elementos y menciónenlo. Recuerden que tanto los segmentos paralelos como los perpendiculares son los que están incluidos en rectas con esas características. Bien. Bueno, ahora vamos a ir viendo qué significa cada una de esas cosas que nombran. Acá el primero está hecho, ya lo resolvieron. Dice, hallen un ángulo agudo, ¿bien? Y acá marcaron que es el BOC, ¿bien? ¿Qué significa BOC? Primero voy a explicar eso, así entienden en qué consiste el ejercicio. BOC significaría la unión de B con O, es esa línea que dibujé, y luego O con C, ¿bien? Y el ángulo agudo es este ángulo que se forma en la unión de estas dos rectas. Bien, la propiedad de los ángulos agudos es la siguiente. Fíjense que yo acá doblé una hoja de papel en dos, ¿bien? Si yo la abro un poquito, ahí, un poquitito, el ángulo que se forma acá adentro es un ángulo agudo, ¿bien? Tiene menos de 90 grados. Esa es la característica de un ángulo agudo. Bien, después pide un ángulo recto. Bueno, acá de nuevo con la hoja de papel. Un ángulo recto es cuando yo a la hoja la abro ahí. No sé si se llega a ver. Eso es un ángulo recto y mide 90 grados. Vamos a ver dónde hay uno en el dibujo. Fíjense, por ejemplo, si yo marco A, de A hasta D, y de D hasta C, el ángulo que se forma por la unión de esas dos rectas es este y mide 90 grados, es un ángulo recto. Y esto lo podemos representar como A, D, C. Y este sombrerito indica que es un ángulo. ADC porque uní el punto A con el D y luego con el C. Bien. Después me pide un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso, a ver, en vez de usar la hoja voy a usar esta libreta. A ver si se ve mejor. Fíjense, el ángulo agudo sería si yo abro un poquito la libreta. El ángulo recto, ahí. El ángulo obtuso sería si yo la abro un poco más, ¿bien? O sea, más de 90 grados. Vamos a ver dónde se forma eso. Por ejemplo, esto que está acá, estas dos semirrectas que estoy marcando en rosa, si calculan con un transportador este ángulo, van a ver que es mayor a 90 grados. Y este ángulo lo obtuve por la unión de A con 0
y luego 0 con B. Así que esto se representa A, 0 o y B. Y le hago el sombrerito del ángulo. Bien. Un ángulo llano es... A ver si se ve la libreta. Bien. Si yo en mi libreta la abro así. Hasta que se forma una línea recta. Bien. Si lo hago con la hoja, a ver si se llega a ver. Es que yo a la hoja la abro así. Hasta el 100%, digamos. Eso es un ángulo llano. Acá, en nuestro gráfico, simplemente podría ser esta línea. A ver, lo voy a marcar con un fibrón, así se nota más. Esta línea, por ejemplo, y digo que el angulito está acá. Si yo pongo el transportador ahí, van a ver que eso mide 180 grados, ¿bien? Eso es un ángulo llano. Y lo obtuvimos por la unión de los puntos C y D. Así que acá pongo C, D. Y el sombrerito. Bien, y luego me pide un ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo es que yo a la hoja la abro al 100%, pero una vez que la tengo abierta, la empiezo a girar hacia atrás. Bien, a ver si se ve con mi libreta. Yo abro la libreta al 100%, pero una vez que está abierta al 100% empiezo a girar la tapa un poco hacia atrás. Eso es un ángulo cóncavo y la medición del ángulo no es acá adentro, porque si no eso sería un ángulo agudo, es acá afuera, ¿bien? Es el ángulo más grande que se forma ahí afuera. Vamos a marcarlo en el gráfico. Esperen que me fijo que se esté viendo bien. Ahí está. Porque hace un rato con la libreta moví el trípode. Bien, fíjense. Por ejemplo, si yo marco esta recta de acá, que estoy haciendo con celeste, y esta de acá, mi ángulo cóncavo sería el ángulo que se forma acá, afuera. Porque si yo marcara el ángulo de acá adentro, repito, esto sería un ángulo agudo, menor a 90 grados. La particularidad que tiene un ángulo cóncavo es que es mayor a 180 grados. Si ustedes miden con el transportador, esto es mayor a 180 grados. Y lo obtuve mediante la unión de C con O y de O con D. Así que esto lo escribo como C, O, D. Y el sombrerito. Bien. Luego me pide, esto es todo con respecto a ángulos. Si no entienden algo de lo que expliqué, después me lo dejan en los comentarios. Y con respecto a los segmentos, luego me piden que vaya seleccionando segmentos. Los segmentos son justamente pedazos de recta. Bien, puede ser este, o alguno de los que están ahí adentro, este, bien. Esos son los segmentos. Mientras que los ángulos es el grado de apertura de esos segmentos, podría decirse. Eso se mide con el transportador. Bien. Me pide un par de segmentos paralelos. Bien. Los segmentos paralelos son los segmentos que tienen la misma inclinación entre sí. Bien. Por ejemplo, dos segmentos acá paralelos son, voy a hacer con fibrón porque ya hay mucho color, así se ve. Dos segmentos paralelos podrían ser este
y este que está acá. Fíjense que tienen la misma inclinación entre sí, ¿bien? Y los segmentos se representan así. El de acá es la unión del punto A con D. Así que pongo A, D. Y para representar que es un segmento se le hace una línea arriba. Y el otro es la unión de B con C. B, C. Y la línea. Después me pide dos segmentos perpendiculares. La particularidad que tienen los segmentos perpendiculares entre sí es que forman un ángulo de 90 grados, ¿bien? O sea, un ángulo así, de 90. Entonces, tranquilamente puedo marcar justamente estos dos segmentos que me formaron. Los voy a pintar por fuera, así no hay tanta suma de color. Este con este. Que son los segmentos AD, AD y DC. DC. Ahí está. Y después me pide dos segmentos que no sean paralelos ni perpendiculares. Bien. Los segmentos paralelos que tienen la misma inclinación, otra forma de decirlo es que entre ellos forman un ángulo de 0 grados o de 180 grados. Bien. Que bueno, eso significa que corren de la misma forma. Bien. Esto, dos cosas que tienen esta inclinación, forman entre sí 0 grados, se apuntan hacia el mismo lugar, o 180 se apuntan, por ejemplo, 0 grados se apuntan en la misma dirección. 180 si uno apunta para un lado y el otro apunta para el otro. Pero fíjense que tienen la misma inclinación entre sí, ¿bien? Bueno, que no sean paralelos ni perpendiculares es que no forman ni 90 grados los segmentos entre sí, ni 0 o 180. Eso pasa justamente con estos dos que forman una especie de X. Porque si se fijan, este ángulo es un poco mayor de 90 grados y este es un poco menor de 90. Entonces, estos segmentos entre sí no son ni paralelos ni perpendiculares. Entonces, los voy a marcar con otro color. Este y este, que son el segmento AC y el segmento BD. Bien, bueno, ese ejercicio ya está hecho. Ahora vamos a hacer el siguiente. Dice, utilicen una regla y una escuadra y realicen los trazados pedidos en la figura. Bien, yo solo voy a usar una regla. Ustedes háganlo con regla y escuadra. Lo voy a hacer a ojo, digamos. Pero voy a ir explicando qué es lo que hay que hacer. Dice, la recta N, esa es una recta que nosotros tenemos que dibujar, es perpendicular a M. Esta es M, ya me la dan graficada. Y fíjense que me dan 3 puntos, A, B y C. Bien, o sea, donde está este puntito es A, donde está este puntito es B, donde está este puntito es C y esta es la recta M. Me dice la recta N perpendicular a M que pase por A. Bien. Que sea perpendicular significa que tiene que formar un ángulo de 90 grados con esta recta que yo ya tengo. Bien. Y tiene que pasar por el punto A. Como yo no tengo escuadra, uso dos reglas. Bien. Fíjense. Esto, yo sé que tiene que pasar por A. Y si tiene esta inclinación, yo casi que me puedo arriesgar a que acá se está formando un angulito recto de 90 grados, que es lo que tiene que ocurrir con las rectas perpendiculares. Entonces, fíjense cómo atravieso el punto A
Ahí está. Y esa es la recta N. Después, la recta T es paralela a M, o sea, es paralela a esta recta que me dan, y contiene a B. Bien. Fíjense, esta es la recta que me dan y tengo que hacer otra que tenga la misma inclinación, más o menos a ojo, esta tiene la misma inclinación y tiene que contener al punto B. Esa es la recta T. Luego me pide la recta R paralela a AB, o sea, tiene que ser paralela a la unión de estos dos puntitos AB, ¿bien? Paralela a AB que contiene AC, bien. Fíjense, lo voy a hacer con lápiz porque esto no me lo piden. Si yo uno AB, tengo este segmento, ¿bien? Por ahí no se llega a ver, lo hice muy clarito. Bueno, dejo esta regla acá. Esta regla está en una posición que es una recta que me contiene AB. Y yo tengo que hacer una recta paralela a esa recta que dibujé muy leve con un lapicito, pero me tiene que contener a C. Así que muevo esta regla que tenga la misma inclinación que la unión del punto AB. Y acá voy a hacer una recta que contiene a C, que la llamo R. Y por último, me pide la recta L perpendicular a R. R era esta última que hice, que pasa por B. Bien, o sea, fíjense, tiene que ser perpendicular a R y pasar por B. Así que agarro esta otra regla, la pongo formando un ángulo de 90 grados con esta regla que está parada sobre la R. Esto ustedes lo tienen que hacer con la escuadra. La escuadra es esa que tiene forma de triángulo, entonces la moverían así, ¿ven? Es más cómodo, así, hasta que se paran sobre el puntito B. Porque fíjense que acá se está formando un ángulo de 90 grados. Entonces sabemos que son perpendiculares entre sí. Bien, y esta es la recta L. Bien, luego, por último, me dice, indique cuáles de estas frases son falsas y explique por qué. Bien. A. Los lados de un ángulo recto son semirrectas opuestas. Bien. Primero repasemos un poquito qué es cada cosa. El ángulo recto, recuerden que es el ángulo de 90 grados, o sea, se forma con dos semirrectas, este sería el angulito, son dos semirrectas perpendiculares entre sí, ¿bien? Las semirrectas opuestas son las semirrectas que apuntan una para allá y la otra para allá. Y las semirrectas opuestas entre sí son paralelas, ¿bien? Así que ya puedo decir que esto es falso, por lo que acabo de explicar recién. Después, al trazar dos rectas perpendiculares, o sea, como estas que están acá, podría ser, se determinan cuatro ángulos iguales. Bien, eso es verdadero, pero vamos a ver por qué. Vamos a trazar estas rectas, pero que sean un poco más largas.
Como ven, acá se forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Si lo analizan, acá está pasando lo mismo. Bien. Acá está pasando lo mismo. Y acá está pasando lo mismo. O sea que al trazar dos rectas perpendiculares, se determinan 4 ángulos iguales. Esto es verdadero. Son 4 ángulos de 90 grados. Después, los lados de un ángulo llano, recuerden que el ángulo llano es este. Mide 180 grados. Podría formarse justamente con dos semirrectas opuestas. Dice, los lados de un ángulo llano son semirrectas perpendiculares. Falso. Justamente, fíjense cómo yo formo este ángulo llano con dos semirrectas opuestas. Una punta para allá, la otra punta para allá. Hace un rato dijimos que esos son semirrectas opuestas. Las perpendiculares son estas. Bien, así que eso es falso. Y después dice, los lados de un ángulo obtuso, recuerden que el ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. O sea, si esto es 90 grados, el obtuso tiene una inclinación que es mayor a 90, pero menor que 180. Dice, los lados de un ángulo obtuso no son semirrectas opuestas. Esto es verdadero. Porque las opuestas es esto, que una mira para allá, la otra mira para allá, y entre sí hay 180 grados, siempre, ¿bien? Acá no llega a haber 180 grados, así que no son semirrectas opuestas, es verdadero, ¿bien? Bueno, cualquier cosa que no hayan entendido sobre los tipos de ángulos o las rectas o semirrectas, paralelas o perpendiculares, me lo dejan en los comentarios, ¿bien? Espero que les haya servido el video.